Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, nosotros estamos hablando acerca de qué pasó después de la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. Analizamos que en ese territorio se crearon los reinos romanos germánicos, estudiamos específicamente el reino de los francos y en particular su expansión hasta que se convirtió en el Imperio Carolingio en el siglo IX después de Cristo. Esto en Europa Occidental, si bien el Imperio Carolingio no logró conquistar todos los territorios que antiguamente eran del Imperio Romano de Occidente. En Oriente analizamos ya que existía el Imperio Romano Oriental, también denominado Imperio Bizantino o Bizancio, que existió hasta el siglo XV después de Cristo, y la última clase la dedicamos a eso, a analizar cómo era el Imperio Bizantino. Ahora, lo que me interesa es analizar cuál fue el otro gran imperio de esa época que en realidad se origina en el sur, en la península arábiga. Después revisen los mapas que subo también, para entender cuál es el otro imperio, que es el imperio islámico, cómo surge, en dónde surge, cuándo, y cómo ese imperio también se va a expandir y va a entrar en conflicto con el imperio bizantino, con los reinos romano-germánicos, con el reino de los francos. Es decir, estos tres imperios existen en el mismo periodo, en la Edad Media. Estamos hablando del siglo IX después de Cristo en este momento. Existen estos tres imperios y tienen interacciones entre sí, tanto en términos bélicas, o sea, de guerras, como interacciones en términos de comercio y en términos culturales, ¿sí? Entonces la idea es ver cómo se conformó este último imperio que se crea recién en el siglo VII después de Cristo y cómo se va a expandir militarmente este imperio, que es el imperio islámico, hasta encontrarse con los territorios del imperio bizantino, del imperio de los carolingios, y cuáles son los contactos que existen entre estos imperios, las relaciones que existen. Pero particularmente esta clase es sobre el Islam, ¿sí? Sobre cuándo surge esta nueva religión, porque ante todo el Islam es una religión que hoy en día existe. Los musulmanes son aquellos que practican la religión del Islam. Cómo surge esta nueva religión, cuándo, en dónde, y después analizar cómo es que la existencia de esta nueva religión, ¿sí?, generó una unidad política en Arabia Saudita que luego se transformó en un imperio. Esto lo vamos a ir desarrollando paso a paso, ¿sí? Pero es muy importante tener esto presente siempre en la actualidad. Si yo digo el Islam, ¿sí?, les mando un cuadro con las ideas principales y también con el vocabulario para que no se equivoquen después cuando tengan que escribir, ¿sí? Por las dudas, en el cuadro puse vocabulario. Cuando yo digo el Islam, estoy hablando de la religión. Es lo mismo que yo dijera catolicismo, ¿sí? Bueno, Islam, ¿sí? Es el nombre de la religión. Ahora, las personas que creen en el catolicismo son denominadas católicos. Bueno, las personas que creen en el Islam son denominados musulmanes, ¿sí? Esto para que queden claro desde el principio. Bueno, yo les voy a subir un mapa para que ustedes vean el contexto histórico, básicamente, en donde surge esta nueva religión. Esta nueva religión surge en lo que hoy es Arabia Saudita, en la península de Arabia, ¿sí?, en el siglo VII después de Cristo. Esa zona hoy en día continúa haciéndolo, es una zona bastante desértica, el clima es un clima desértico, ¿sí? Por lo tanto, gran parte de la población que habitaba en ese territorio, por la propia geografía, por el propio clima, ¿sí?, que siempre nos explica mucho acerca de cómo vive la gente, la geografía y el clima, estas poblaciones eran nómades. ¿Qué quiere decir esto? Que no vivían siempre en el mismo lugar, sino que se trasladaban por el desierto para buscar oasis, comida, refugio, etc. Siempre en circuitos por los mismos lugares, no es que van a cualquier lado, ¿sí?, sino que saben en qué estación del año, en qué época del año pueden ir a tal o cual lugar para encontrar los recursos que necesitan, ¿sí? Son nómades, pero no significa que van a cualquier lado, ¿sí? Siempre hacen los mismos circuitos, ¿bien?
Entonces la mayor parte de la gente que vivía en el siglo VII después de Cristo en Arabia eran nómades, eran politeístas, eso significa, como ustedes ya saben, que creían en muchos dioses, ¿sí? Como eran nómades, no tenían grandes centros urbanos, grandes ciudades. Había dos grandes ciudades que estaban cerca del Golfo Pérsico, del acceso al agua, básicamente, que es lo que permite un mayor desarrollo de actividades económicas, como la agricultura y sobre todo del comercio. Estas dos grandes ciudades eran la Meca y Medina. Les mando un mapa sobre eso también para que vean en dónde estaban. Y en estas ciudades estaban los principales comerciantes, que eran quienes gobernaban en realidad estas ciudades. Y las leyes de estas ciudades estaban en función de la religión politeísta, porque supuestamente los dioses eran aquellos que daban la ley, ¿sí? Entonces, la religión y el gobierno, como en todas las sociedades antiguas que ya estudiamos, están totalmente unidas. Quienes gobernaban lo hacían porque supuestamente conocían, entendían la ley divina o eran representantes directos, sí, de estos dioses. Bien, entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Que eran los comerciantes, sobre todo politeístas, que gobernaban en la Meca y Medina, que eran las principales ciudades de Arabia Saudita en el siglo VII después de Cristo. Estamos hablando del 600 después de Cristo, si decimos siglo VII, ¿sí? Bien. En la Meca existía un lugar especial, ¿sí? La Meca era considerada una ciudad sagrada para estos pueblos nómades, ¿sí? Este lugar especial era lo que se denomina el Kaaba, que en realidad es un santuario, ¿sí? En forma de cubo, en donde está lo que se denomina la piedra negra, que supuestamente para estos pueblos politeístas eran, según diferentes tradiciones, una piedra tallada por los dioses, ¿sí? Para los seres humanos. Que había tenido un color originariamente blanco, pero por los pecados de los seres humanos se había convertido en una piedra negra. De hecho, es una piedra negra, ¿sí? Hoy la Meca sigue siendo una ciudad sagrada en Arabia Saudita. Entonces, hasta ahora lo que dije básicamente es que en Arabia Saudita existían en el siglo VII poblaciones nómades, politeístas. Una de las principales ciudades como puntos sagrados de estas poblaciones eran la Meca, ¿sí? Estas ciudades estaban gobernadas por comerciantes, básicamente, que gobernaban en base a la ley de estas religiones. ¿Bien? Y que en la Meca había un santuario sagrado que se denominaba el Kaaba, en donde estaba esta piedra negra que había sido un obsequio de los dioses a los seres humanos para que los adorasen, ¿sí? Bien, ¿cuál es el inicio del Islam? En el año 610, un comerciante, Mahoma, ¿sí? Empieza a predicar una nueva religión diferente a las religiones politeístas de Arabia Saudita, que es una religión monoteísta. Es decir, que era una religión en donde se creía en un solo Dios, a ese Dios se le denominaba Alá. Mahoma lo denominaba Alá. Esta era una religión monoteísta porque Mahoma sabía de la existencia de religiones monoteístas, existía ya el cristianismo, sí, en Occidente y en Oriente. Recuerden que el imperio carolingio y el imperio bizantino, si bien tenían diferencias religiosas, eran cristianos, sí, o sea que eran monoteístas. También existían los judíos, sí, que eran monoteístas también. Entonces esto no era algo nuevo, pero sí es algo nuevo en Arabia Saudita, en realidad. Bien. Entonces esto hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque es un problema. Porque cuando Mahoma empieza a predicar, es decir, a hablar públicamente y a decir que en realidad la verdadera religión es esta religión a la que él denomina Islam, ¿sí? Y que en esa religión hay un solo Dios, no muchos dioses, Mahoma enseguida entra en conflicto político en realidad, no solamente religioso, y esto es muy importante tenerlo presente, con los gobernantes, porque los gobernantes gobernaban en nombre de estas religiones politeístas, ¿sí?
Si Mahoma decía que había un solo Dios, entonces estos gobernantes no tenían derecho en realidad a gobernar, o era posible cuestionar su derecho a gobernar, ¿sí? Entonces ahí surge un conflicto político importante, y Mahoma termina siendo expulsado de la Meca en el 622 a.C. y él se va con sus seguidores hacia Medina, que es una ciudad que está al norte, también lo van a ver en el mapa, y a ese viaje, ¿sí?, se le denomina la Égira, el viaje que hace Mahoma de la Meca cuando es expulsado de esa ciudad hacia Medina. Ese viaje se le denomina la Égira. Hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué se le denomina Islam a la religión? Islam viene de la palabra árabe que se llama aslama. Aslama viene de salam, que significa paz, ¿sí? Musulmán, de hecho, significa en árabe seguidor de Alá, el que acepta, el que se somete al Dios de Alá, pero no sometimiento en un mal sentido, sino sometimiento en el sentido de que si sigo las reglas de Alá, voy a estar en paz. Por eso está relacionado el término de Islam con el término de musulmán, ¿sí? Básicamente porque aquel que sigue las reglas de este único Dios va a ser el que pueda salvar su alma y el que pueda estar en paz, ¿sí? Bien, esto en términos generales, ¿sí? Pero después tenemos que seguir estudiando cómo es que se resuelve este conflicto y cómo es que Mahoma en realidad va a terminar fundando las bases de un imperio a partir de esta prédica nueva, de esta nueva religión. Eso continuamos con la siguiente clase.